La pregunta 5 dice, ¿cuál es la complicación más grave de la hiperplasia prostática benigna? La hiperplasia prostática benigna va a producir diferentes complicaciones dentro de la vejiga y dentro del tracto urinario superior. Entonces, cuando hablamos de las complicaciones, va a haber complicaciones dentro de la vejiga, ¿no? Que muchas veces son patologías reversibles, ¿no? Como pueden existir patologías que pueden producir dilatación del uréter y dilatación del riñón. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos las consecuencias que produce la hiperplasia prostática benigna, la peor lesión que puede existir es en el tracto urinario superior. ¿Qué va a producir el tracto urinario superior? Esta hidronefrosis siempre es bilateral, o sea que siempre compromete los dos uréteres. Y al comprometer los dos uréteres va a producir dilatación del sistema pielocalicial. Esa dilatación del sistema pielocalicial, del uréter y de la pelvis, va a producir una destrucción del parénquima renal. Y eso va a producir lo que se llama una insuficiencia renal, especialmente de tipo intersticial. Todas las neuropatías obstructivas producen una insuficiencia renal de tipo intersticial, ¿ya? A diferencia de la glomerular, que ocurre por ejemplo en los diabéticos, en enfermedades que tienen enfermedades inmunológicas. Las enfermedades obstructivas o la tuberculosis producen una obstrucción, una insuficiencia renal de tipo intersticial. ¿Qué quiere decir eso? Que el daño va a estar no en el glomérulo, sino en los intersticios, donde están las asas, los túbulos contorneados, las asas que van a permitir la concentración de la orina. Entonces, cuando el paciente tiene una insuficiencia renal de este tipo obstructivo, esos pacientes ya no concentran en forma adecuada la orina. ¿Bien? ¿Cuál es el peor daño que puede ocurrir la tuberculosis? La hiperplasia prostática, es el daño renal. En la vejiga va a encontrar divertículos que son estos, trabéculas y pseudodivertículos, y que van a producir más que todo una hipertrofia también de la capa muscular de la vejiga. Pero estos cuadros muchas veces revierten después que se soluciona el problema obstructivo. Pero lo que no va a revertir es el daño en las nefronas. Entonces el peor daño que puede producir la hiperplasia prostática benigna es a nivel renal, insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces cuando vemos qué complicaciones puede dar la hiperplasia, puede ocasionar infección urinaria porque produce retención urinaria, puede producir divertículos vesicales o pseudodivertículos, puede haber trabeculación, y estos originan lo que se llama la vejiga de lucha. De presencia de divertículos, trabéculas y celdas, la vejiga de lucha. Pero muchas veces esos cuadros revierten después de que el paciente se le ha solucionado el problema de la hiperplasia prostática. La hipertrofia es el engrosamiento de la vejiga. Todos estos son problemas de la vejiga. Infección urinaria es consecuencia de la retención de la orina que ocasiona la hiperplasia prostática, ¿no? El estasis urinario, cualquier estasis urinario va a condicionar infección urinaria. Pero la lesión que es irreversible, el daño renal. En la pregunta 6 dice el síntoma más característico de ruptura de uretra anterior. Cuando tenemos ruptura de uretra anterior, es un paciente que está caminando y de repente cae en forma de silla de montar. Eso se llama caída en horcajada. Es como esos vaqueros que se tiran del segundo piso sobre su caballo, ¿no? Eso se llama caída horcajada. Y la lesión que ocurre aquí es en la uretra vulvar. ¿Ya? Tenemos una uretra anterior y una uretra posterior. La lesión de uretra anterior, que es la caída en horcajada, ocurre frecuentemente en la uretra vulvar. Y la lesión que es ocasionada por la ruptura de uretra posterior es las lesiones que es cuando el paciente tiene una fractura de pelvis, de repente estaba cruzando la pista, lo atropelló un carro, se fracturó la pelvis. Y eso produce una ruptura de la uretra posterior, que es la uretra membranosa. Entonces, ¿cuál es el más importante acá? Cuando hablamos de los síntomas más importantes cuando hay una lesión de uretra, siempre vamos a hablar de la uretrorragia. La uretrorragia es más que todo una lesión que puede ocurrir en la uretra anterior y uretra posterior. La uretra se puede romper en la uretra vulvar, ¿no? O membranosa, en esos dos niveles, y puede ser una sección completa o incompleta de la uretra. O sea que si se rompe toda la luz de la uretra, estamos hablando de una sección completa. Y si es una ruptura parcial, nosotros vamos a ver que hay como una fisura de la uretra. Y por esa razón no deben colocar sonda cuando hay una lesión de la uretra.
Porque si ustedes colocan sonda a una lesión parcial, como este caso, entonces al tratar de colocar una sonda, van a colocar la sonda y de repente la sonda va a salir por este orificio que se ha formado. Y al final termina de romper todo el uretro. Entonces, si el paciente tiene alguna esperanza de que la lesión de uretra se repare, no debemos colocarle sonda Foley o una lesión de uretra. Cuando hablamos de cuál es la característica de la clínica en la cual debemos demostrar la lesión de uretra, la prueba que tienen que hacer es la uretrografía. La uretrografía es colocar sonda de contraste dentro de la uretra. Ustedes están viendo acá una lesión con fractura de pelvis. Si tiene fractura de pelvis, ¿la lesión dónde está? En la uretra posterior. ¿Está bien? En la uretra posterior, en la uretra membranosa. La demostrar la lesión de uretra es con la uretrografía retrógrada, que es colocar una sonda en la punta del pene e inyectarle sustancia de contraste por toda la uretra, hasta la vejiga. ¿Bien? Cuando hablamos de lesiones de uretra, lo más característico de uretra es el sangrado de uretra sin presencia de orina, y eso se llama uretrorragia. La uretrorragia ocurre en la uretra anterior y la uretra posterior en un 75% de los casos. Y ese es el signo más importante de las lesiones de uretra. La lesión de uretra. No es ni hematuria, lo más importante es la uretrorragia. ¿Ya? Y es diferente a más que todo a las otras características. La retención urinaria va a ocurrir solamente cuando el paciente tiene una ruptura completa. ¿Ya? Y puede ocurrir cuando la lesión básicamente se ha roto toda la uretra y no permite la salida de la orina. La hematuria no tiene ninguna relación con la característica clínica de la lesión de uretra. Ruptura de huesos pélvicos solamente ocurre cuando hay ruptura de uretra posterior. Y estamos hablando de lesión de uretra anterior. ¿Ya? Y retención urinaria es lo que hemos hablado antes. Entonces, lo más importante es que el 75% de los casos de lesión de uretra anterior está asociado con la uretrorragia. ¿Ya? Esta es la uretrografía, de la cual se inyecta contraste, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la lesión está en la uretra anterior. Entonces, en este caso será una lesión de uretra de tipo caída o una horcajada. El paciente tuvo una caída horcajada y le produjo esta estenosis. Es la uretrografía, ¿no? La pregunta 6 dice, ¿cuál es la causa más frecuente de reflujo vesicolateral? Normalmente hemos dicho que el reflujo vesicolateral es porque no hay ese túnel submucoso de uretra. Para que nosotros tengamos reflujo, nosotros tenemos que tener una mala implantación de la parte distal del uretra. Y normalmente encontramos tres anomalías frecuentemente en la parte distal. Uno es el reflujo vesicolateral, otro es el uretra ectópico y la tercera lesión es el uretrocele. ¿Ya? Cuando hablamos de reflujo vesicolateral, vamos a hablar que hay una mala implantación del uréter dentro de la vejiga y no hay ese túnel submucoso. Uretra ectópico es cuando el uréter está por fuera de la vejiga o el uréter desemboca por fuera de un triángulo que se llama trígono vesical. Hay un triángulo que forma los dos meatos ureterales y la uretra. Y cuando está por fuera de ese trígono vesical se llama uretra ectópico. ¿Ya? Y uretrocele es la dilatación distal de la porción del uréter intravesical, ¿ya? Como si fuera una cabeza. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Este es el doble sistema, la cual no tiene ninguna relación con el uréter, con reflujo vesicolateral. ¿Ya? El doble sistema. Entonces, el doble sistema quiere decir que el paciente tiene dos uréteres que van a desembocar en la vejiga y no tiene relación con el reimplante del uréter dentro de la vejiga. ¿Ya? Igual acá, cuando hablamos del túnel submucoso, es muy importante tener ese túnel submucoso para evitar el reflujo vesicolateral. Entonces, cuando nosotros hablamos de por qué no existe este reimplante, es porque muchas veces ocurre que el uréter se está implantando una vejiga que no tiene una adecuada capa muscular en la vejiga, y esa capa muscular está asociada con el músculo del trígono vesical, del músculo etrusor y de la uretra. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del uréter ectópico, obviamente hemos dicho que el uréter está por fuera de la vejiga o por fuera del trígono vesical. Entonces, no tiene ninguna relación con la patología del reflujo.
Cuando hablamos de infección urinaria, el reflujo urinario es la causa más frecuente de infección urinaria en los niños. Entonces, la infección urinaria es consecuencia de una patología de reflujo. No es la causa, sino consecuencia. La complicación urinaria, ya lo hemos visto, no tiene una relación con el reflujo. Y la estenosis de cuello vesical, menos. Entonces, la patología que ocasiona es la debilidad del trígono vesical, que es donde se inserta el uréter dentro de la vejiga, ¿ya? Y la musculatura uretral. Entonces, y esa es la causa de reflujo vesicoetral. La respuesta es la debilidad del trígono. En la pregunta 7 dice, ¿cuál es la conducta indicada frente a una torsión testicular? Si una torsión se tuerce, el testículo se tuerce, nosotros tenemos que tener solamente 6 horas para destorcer ese testículo. Si nosotros no destorcemos el testículo dentro de las 6 horas, el testículo se tuerce el testículo y se pone negro, así. Se necrosa. Entonces, una torsión testicular, que se ha torcido el testículo, debemos destorcer el testículo dentro de las 6 horas. Si no lo destorcemos, normalmente el testículo se va a necrosar. La torsión testicular es una torsión de 360 grados. 360 grados, y nosotros destorcemos el testículo hacia la cara interna del muslo. Se tuerce hacia la cara interna del muslo. Entonces, si nosotros queremos destorcerlo, tenemos que destorcerlo hacia afuera. Hacia afuera. Cuando nosotros tenemos una torsión testicular, entonces tenemos que ver las alternativas que nos dice la pregunta. Observación permanente. Si nosotros lo dejamos a observación, una torsión testicular se va a necrosar el testículo después de las 6 horas. Ya no es una emergencia, porque lo único que hay que hacer ahí, ¿qué cosa es? Extirpar el testículo necrótico. Si damos analgésicos e antiinflamatorios, va a ocurrir lo mismo, ¿no? Le calmamos el dolor, pero el paciente va a perder el testículo. La fijación, si yo fijo el testículo unilateralmente, yo sé que los dos testículos son simétricos aproximadamente. Entonces, si yo tengo una torsión testicular de un lado, el testículo del lado contralateral también tiene la posibilidad de torcerse, porque son simétricos, tienen las mismas propiedades. Entonces, si yo fijo un lado que se ha torcido y no fijo el otro lado, se puede torcer en un futuro. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Fijar el testículo antes de las 6 horas y tiene que ser bilateral. Bilateral. ¿Ya? Y esa es la respuesta. Si le coloco un suspensor, realmente eso sirve para los pacientes que tienen orquiepididimitis y tienen dolor testicular. Cuando hay orquiepididimitis y tienen dolor testicular, entonces se eleva el testículo, que es lo que se llama el signo de Prehn. El signo de Prehn es elevar el testículo para calmar el dolor cuando hay orquiepididimitis. En una torsión testicular, cualquier posición no calma. No calma con ninguna posición. El paciente puede estar parado, echado, levantando el testículo, bajando el testículo y no le va a calmar dolor. ¿Dónde le calma el dolor? En el signo de Prehn, en la orquiepididimitis. Entonces el uso suspensor estaría indicado para la orquiepididimitis, que es un problema infeccioso del testículo. Entonces la respuesta sería la fijación quirúrgica bilateral. Ya hemos dicho sobre esta pregunta, la tuberculosis genital masculina ataca mayormente, hemos dicho que en el testículo. ¿Y en qué parte del testículo? En la cola del epidimo. En la cola del epidimo, porque ahí en esa cola existe un plexo arterial que es la unión de 3 arterias, la arteria espermática, la arteria diferencial y la arteria funicular. Esas 3 arterias forman un plexo arterial y sabemos que la micobacteria es una micobacteria aeróbica, es una bacteria aeróbica que necesita bastante oxigenación, y por eso que ahí se queda pegado a la cola del epidimo, ¿no? Cuando vemos el testículo, esto es la cola del epidimo, ¿no? La cola del epidimo, esta es la cabeza del epidimo. La cabeza del epidimo, este es el conducto del cuerpo del epidimo y esta es la cola. Y continúa con el conducto deferente, ¿no? ¿Ven esta ampolla acá? Esta es la ampolla que se llama Hydatia morgani, que vamos a ver después, ¿no? Entonces, el plexo arterial generalmente va a tener 3 arterias que van a estar formadas por la arteria espermática, la arteria funicular y la arteria diferencial que va junto con el deferente. Esas 3 arterias van a formar un plexo en la cabeza y en la cola. Y el primer sitio donde se encuentra la micobacteria es en la cola. Entonces, por eso se desarrolla y se queda ahí en esa zona.
Hemos dicho ya antes cómo se mete la tuberculosis por vía canicular descendente, ¿no? Migra hasta el conducto eyaculador y por el conducto eyaculador se mete por el conducto eferente, migrando hasta el testículo. Y ahí va a encontrar un plexo arterial en la cola del pene.